El volante de mi vieja camioneta Ford se sentía ardiendo bajo mis manos, pero no era por el sol abrasador de Jalisco. Era el calor de una ira fría, esa clase de furia que no te hace gritar, sino que te congela los huesos desde adentro. Mis ojos estaban secos. Ya no me quedaban lágrimas. Había dejado todas mis reservas de llanto allá atrás, en el cementerio municipal de Tequila, donde la tierra removida aún olía a humedad y a flores cortadas. Miré por el espejo retrovisor. En el asiento trasero, asegurada con el cinturón de seguridad como si fuera un pasajero frágil, estaba la pequeña urna de madera de roble. Adentro venía lo que quedaba de mi padre, don Herminio. O al menos, la parte que yo había logrado rescatar antes de que mi hermana Griselda y su esposo Fausto convirtieran el servicio funerario en un evento de relaciones públicas. «Ya vamos a casa, papá», murmuré, mi voz sonando rasposa en la cabina silenciosa. «Ya vamos a ver qué han hecho con tu agaven». El camino de tierra se extendía frente a mí, flanqueado por hileras interminables de agave azul. Esas plantas eran más que un cultivo, eran la sangre de nuestra familia, el legado de 3 generaciones. Yo conocía cada hectárea, cada surco, cada plaga que habíamos combatido juntos bajo este mismo sol inclemente. Mi padre y yo. Siempre nosotros dos. Mientras Griselda estaba en la ciudad, construyendo su marca personal, y Fausto estaba ocupado gastando dinero que no había ganado, yo estaba aquí y con las botas llenas de lodo, negociando con los gimadores y revisando los niveles de fermentación. El reloj del tablero marcaba las 3:30 de la tarde. El entierro había terminado hacía 2 horas. Yo me había quedado atrás para pagar a los sepultureros, agradecer al sacerdote y asegurarme de que las coronas de flores estuvieran bien colocadas. Nadie más de la familia se quedó. Griselda se había subido a su camioneta Mercedes blanca, con el aire acondicionado al máximo, quejándose de que el calor le estaba arruinando el maquillaje. «Tengo que irme, Lourdes», me había dicho, ni siquiera mirándome a los ojos, sino revisando su teléfono. «Tengo que preparar la recepción en la hacienda. Es importante recibir a los socios de papá como se debe. Es lo que él hubiera querido. Lo que él hubiera querido». Esa frase se repitió en mi cabeza como un disco rayado mientras tomaba la curva final hacia la entrada principal. De la hacienda a la Providencia. Frené de golpe. El polvo se levantó alrededor de mis neumáticos viejos. Lo que vi frente a mí me revolvió el estómago más que cualquier dolor de luto. La majestuosa puerta de hierro forjado, que siempre había permanecido cerrada en señal de respeto y privacidad, estaba abierta de par en par. Pero no había crespones negros. No había un silencio respetuoso. En su lugar, había luces de colores instaladas en los árboles centenarios. Había una fila de autos deportivos y camionetas de lujo bloqueando el camino de grava. Y lo peor de todo, lo que hizo que mis manos se apretaran tanto al volante que mis nudillos se pusieron blancos, fue el sonido. No era música sacra. No era silencio. Era el ritmo pesado y vulgar de una banda de música norteña tocando a todo volumen, mezclado con risas estridentes. Mi padre llevaba muerto menos de 24 horas. Su cuerpo acababa de bajar a la tierra. Y mi hermana había convertido su hogar, su santuario, en una discoteca a plena luz del día. Sentí una punzada en el pecho, justo donde guardaba el dolor. Miré la urna en el asiento trasero. «Perdóname, papá», susurré. «Te prometí que cuidaría el legado. Y eso empieza por sacar la basura de nuestra casa». Pisé el acelerador, no para entrar rápido, sino para acercarme a la entrada con la determinación de un tanque de guerra. Pero cuando llegué al puesto de control, 2 hombres vestidos con trajes negros baratos y gafas de sol me bloquearon el paso. No eran nuestros guardias habituales, don Chuy y su hijo. Eran contratistas de seguridad privada, del tipo que se ve en los antros de moda de Guadalajara. Bajé la ventanilla. El aire caliente entró de golpe, trayendo consigo el olor a carne asada y tequila derramado. «Identificación», dijo el guardia más alto, sin siquiera quitarse las gafas. Masticaba chicle con la boca abierta. Lo miré fijamente, quitándome mis propias gafas oscuras para que viera mis ojos rojos e hinchados.
Soy Lourdes, dije, mi voz firme. Vivo aquí. Esta es mi casa. El guardia miró una tableta electrónica que tenía en la mano. Deslizó el dedo por la pantalla con una lentitud exasperante. Lourdes. Lourdes, murmuró. No. No tengo ninguna Lourdes en la lista de invitados VIP para el evento de nueva gestión y homenaje. ¿Evento de qué? Pregunté, sintiendo que la bilis me subía por la garganta. Nueva gestión, señorita. La señora Griselda nos dio instrucciones estrictas. Solo personas en la lista. Sin excepciones. Y específicamente nos dijo que no dejáramos entrar a personal antiguo o familiares lejanos que vinieran a pedir dinero. Me reí. Fue una risa seca, sin humor, que salió de mi garganta como un graznido. ¿Personal antiguo? Repetí. Soy su hermana. Soy la hija del hombre que acabamos de enterrar. El guardia se encogió de hombros, indiferente. Mire, señorita, no quiero problemas. La señora Griselda dijo que si venía una mujer en una camioneta vieja y sucia, le dijéramos que la entrada de servicio está por el camino trasero, pero que hoy no se necesita ayuda en la cocina. Así que, por favor, dé la vuelta. Está bloqueando el paso a ese porche que viene atrás. Miré por el espejo. Efectivamente, un Porsche amarillo canario estaba tocando el claxon impacientemente detrás de mí. Podría haber gritado. Podría haber embestido la puerta con mi camioneta. Tenía la rabia suficiente para hacerlo. Pero entonces, a través de los barrotes de la cerca, vi algo que me detuvo. Vi a Fausto, mi cuñado. Estaba de pie junto a la fuente de piedra central, esa que mi padre había traído piedra por piedra desde Zacatecas. Fausto llevaba un traje gris brillante que parecía de papel de aluminio y sostenía una botella en la mano. Incluso desde la distancia, reconocí la forma distintiva de la botella. Era una reserva de la familia, edición 1995. La botella que papá guardaba para mi boda. O para el nacimiento de su primer nieto. Vi a Fausto agitar la botella y rociar el líquido ámbar, ese néctar que había tardado 30 años en madurar, sobre una torre de copas de champán, mientras un grupo de desconocidos aplaudía y vitoreaba como si estuvieran en un estadio de fútbol. Esa imagen fue el detonante. Fue como si alguien hubiera encendido un fósforo dentro de mi cerebro. No iba a discutir con el guardia. No iba a darle a Griselda el placer de verme hacer una escena en la puerta como una desesperada. Está bien, dije, volviendo a subir la ventanilla. Usaré la entrada de servicio. El guardia sonrió con suficiencia y golpeó el techo de mi camioneta 2 veces. Buena chica. Puse la marcha atrás, giré el volante y salí del camino principal. Mientras me alejaba, vi por el retrovisor cómo el guardia saludaba con una reverencia exagerada al conductor del Porsche. Lo que ellos no sabían era que la entrada de servicio no era un lugar de vergüenza para mí. Era mi territorio. Mientras Griselda solo sabía entrar por la puerta grande para recibir aplausos, yo conocía las entrañas de esa hacienda. Conocía los túneles de ventilación, los pasillos ocultos detrás de la cava y, sobre todo, conocía a la gente que realmente mantenía ese lugar en pie. Y hoy iba a entrar por la cocina, no para servir canapés, sino para servir el plato más frío de todos, la realidad. Conduje por el camino de tierra que rodeaba la propiedad, levantando una nube de polvo que cubría los agaves como un velo gris. Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de adrenalina. Mi mente viajó hacia atrás, impulsada por la imagen de Fausto desperdiciando aquel tequila. Fue como si el tiempo se doblara. De repente, no tenía 32 años, tenía 18. Estaba sentada en el hospital, en la sala de espera fría y estéril, con el olor a desinfectante quemándome la nariz. Mi madre acababa de fallecer hacía 2 horas. Mi padre estaba en shock, incapaz de hablar, mirando a la nada. Yo, siendo apenas una niña, tuve que encargarme del papeleo. Cuando fui a pagar los gastos funerarios de emergencia con la tarjeta de crédito de la familia, la tarjeta fue rechazada. Fondos insuficientes, dijo la recepcionista con lástima.
Llamé a Griselda desesperada. Ella tenía 24 años entonces. Se suponía que estaba en un seminario de negocios en Cancún. Griselda, la tarjeta no pasa. Mamá murió. Necesitamos pagar el traslado, le dije llorando al teléfono. Hubo un silencio al otro lado de la línea y luego escuché música. Música tropical, risas y el sonido del mar. Ay, Lourdes, no seas dramática, me contestó ella, con la voz pastosa, claramente ebria. Seguro es un error del banco. Y no me arruines el viaje, ¿sí? Estoy haciendo networking. Es por el bien de la empresa. Colgó. 2 semanas después, descubrimos que había gastado el límite de crédito de 100.000 pesos en fiestas, masajes y una suite presidencial para ella y sus amigos. No hubo seminario. Solo hubo egoísmo. Papá nunca la castigó. Ella es así, es un espíritu libre, decía él, siempre justificándola, siempre cubriendo sus faltas con dinero. Pero esa noche en el hospital, mientras yo contaba las monedas de mi propia alcancía para comprarle un café a mi padre destrozado, algo se rompió en mí. Y hoy, viendo esa fiesta profana, me di cuenta de que esa grieta nunca se había cerrado. Solo se había hecho más profunda. Llegué a la parte trasera de la hacienda. Estacioné la camioneta detrás de los contenedores de basura, oculta de la vista de los invitados. Tomé la urna de mi padre, la envolví en mi salina negra para protegerla y bajé del vehículo. El aire aquí olía diferente. Olía a guiso, a especias y al humo de leña de la cocina industrial. Saqué mi llavero. No era un llavero elegante. Era un manojo pesado y ruidoso de llaves de bronce, cada una etiquetada con cinta adhesiva. Tenía la llave de la bodega, la de los generadores, la de la oficina de logística y, por supuesto, la de la puerta trasera de la cocina. Griselda probablemente ni siquiera sabía qué llave abría su propia habitación, siempre llamaba a alguien para que le abriera. Abrí la puerta de metal pesado y entré. El calor de la cocina me golpeó de inmediato. Era un caos organizado. Ollas gigantes burbujeaban en los fogones, y una docena de empleados corrían de un lado a otro con bandejas de comida gourmet que ciertamente no eran recetas tradicionales de nuestra familia. Había sushi, había canapés de caviar, cosas que mi padre hubiera detestado. «¡Cuidado, atrás!», gritó un ayudante de cocina, pasando con una bandeja de copas. Nadie me notó al principio. Yo era como un fantasma en mi propia casa. Caminé hasta el fondo, donde estaba la mesa de preparación principal. Allí estaba doña Socorro. Socorro había sido el ama de llaves de la hacienda durante 40 años. Ella me había enseñado a caminar, a cocinar, y me había consolado más veces que mi propia madre. Estaba de espaldas, inclinada sobre una tabla de cortar, pero vi cómo sus hombros se sacudían. Estaba llorando. «Socorro», dije suavemente. Ella se giró de golpe, con el cuchillo en la mano. Sus ojos estaban rojos, su rostro surcado por lágrimas viejas y nuevas. Cuando me vio, soltó el cuchillo y corrió hacia mí, envolviéndome en un abrazo que olía a harina y a jabón de lavanda. «Mi niña. Lourdes», sollozó contra mi hombro. «Dios mío, qué bueno que estás aquí. Pensé que no vendrías. Ellos dijeron que tú no querías tener nada que ver con esto». Me separé suavemente y la miré a los ojos. «¿Quién dijo eso?» «La señora Griselda». Socorro se secó las lágrimas con el delantal. «Dijo que estabas demasiado trastornada y que te habías ido a un retiro espiritual. Míralos». Señaló hacia las puertas batientes que daban al salón principal. «Están bailando. El patrón ni siquiera se ha enfriado y ellos están bailando». Socorro bajó la voz a un susurro temeroso. «Me obligaron a quitar el altar, Lourdes. El altar que pusimos ayer para el velorio. Fausto dijo que daba mala vibra y que asustaba a los inversores. Tiraron las velas a la basura. Tiraron las flores que tú cortaste esta mañana». Sentí que el frío en mis huesos se convertía en hielo sólido.
Tirar las flores de un altar no era solo una falta de respeto, en nuestra cultura era invitar a la maldición. ¿Dónde están ahora?, pregunté. ¿Quiénes? Griselda y Fausto. Están en el salón principal. Van a dar un discurso en 20 minutos. Fausto ha estado presumiendo de unos planos de arquitectura. Apreté los dientes. Planos. Socorro, escúchame bien, le dije, poniendo mis manos sobre sus hombros frágiles. Necesito que hagas algo por mí. Necesito que vayas a la biblioteca, con mucho cuidado, y veas si el licenciado Baltazar ya llegó. Si está ahí, dile que estoy en la cocina y que es hora. ¿Hora de qué, mi niña? Hora de limpiar la casa, dije, mirando la puerta batiente por donde se colaba el ruido de la fiesta. ¿Tienes la llave maestra de las luces del salón? Socorro asintió lentamente, una chispa de comprensión iluminando sus ojos tristes. Ella metió la mano en su profundo bolsillo y sacó una llave pequeña y oxidada. ¿Sabes que sí? Fausto nunca supo dónde estaba el panel de control. Siempre decía que era trabajo de indios. Tomé la llave y la apreté en mi puño. El metal se clavó en mi palma, un dolor agudo y necesario. Gracias, Nana. Ahora ve. Busca a Baltazar. Dejé la urna de mi padre en un estante alto y seguro, junto a los frascos de especias, donde podía ver todo lo que iba a suceder. Mira esto, papá, susurré. El espectáculo está a punto de comenzar. Me alisé el vestido negro, que ahora estaba manchado de polvo del cementerio y un poco de harina del abrazo de Socorro. No me importaba. Esa suciedad era mi armadura. Caminé hacia las puertas batientes, empujé una de ellas y entré en la boca del lobo. El salón principal de la Hacienda La Providencia era una obra maestra de la arquitectura colonial. Techos de doble altura con vigas de madera oscura, candelabros de hierro forjado y suelos de baldosas de terracota que habían sido pulidos por los pasos de mi familia, durante 100 años. Pero hoy, ese espacio sagrado parecía el vestíbulo de un hotel barato en Las Vegas. Habían movido los muebles antiguos, esos sofás de cuero que olían a tabaco y a historia, para arrinconarlos contra las paredes. En el centro, habían instalado una pista de baile iluminada con luces LED que cambiaban de color, rosa neón, verde ácido, azul eléctrico. Una barra móvil de acrílico transparente bloqueaba la vista de la chimenea familiar. Caminé entre la multitud. Nadie me reconoció. Para esta gente, estos amigos de mi hermana que vestían marcas de diseñador y hablaban a gritos para ser escuchados sobre la música, yo era invisible. Una mujer de luto, sin maquillaje, con el pelo recogido en un moño desordenado y botas de trabajo, solo podía ser una cosa en su mundo, servidumbre. Oye, tú, me llamó un hombre con una camisa de seda abierta hasta el ombligo, extendiéndome una copa vacía sin mirarme. Tráeme otro whisky, pero que sea etiqueta azul. Y rápido, muñeca. Tomé la copa. La miré por un segundo. Sentí el impulso de estrellársela en la cabeza, pero me contuve. En su lugar, la dejé caer al suelo. El cristal se hizo añicos con un sonido agudo que se perdió bajo el bajo retumbante de la música. El hombre me miró, sorprendido, pero yo ya había seguido caminando. Mis ojos buscaban a una sola persona. Y la encontré. Griselda estaba en el centro de la pista, rodeada de aduladores. Llevaba un vestido negro, sí, pero era un vestido de cóctel, ajustado, con un escote profundo y una abertura en la pierna que dejaba poco a la imaginación. En su cuello brillaba el collar de diamantes y zafiros de mi madre. Ese collar que mamá había dejado estipulado en su testamento que debía ser usado solo en bodas o bautizos. Verlo ahí, rebotando en el cuello sudoroso de Griselda mientras ella se reía con la boca abierta, me dio náuseas. Me acerqué. Mi presencia, como una nube negra en medio de su arcoíris artificial, empezó a llamar la atención. La gente se apartaba, frunciendo el ceño, murmurando. ¿Quién es esa?, se coló alguien del pueblo. Entonces, Griselda me vio. Su sonrisa se congeló por una fracción de segundo, un fallo en su máscara perfecta, pero se recuperó al instante.
Sus ojos recorrieron mi cuerpo de arriba a abajo, deteniéndose en mis botas sucias y mi vestido arrugado. «Lourdes», gritó, su voz fingiendo una alegría que no llegaba a sus ojos. «Vaya sorpresa. Pensé que estabas indispuesta». La música bajó un poco de volumen, como si el DJ hubiera sentido la tensión en el aire. Fausto apareció al lado de mi hermana, pasando un brazo posesivo alrededor de su cintura. Su aliento apestaba a alcohol caro. «Miren quién decidió bajar de su montaña de dolor», dijo Fausto, riendo. «Cuñada, ¿qué es ese atuendo? ¿Vienes de un funeral o de revolcarte en el chiquero con los cerdos?» Algunos invitados soltaron risitas nerviosas. Me detuve a 2 metros de ellos. No grité. No lloré. Mi voz salió con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Vengo de enterrar a tu suegro, Fausto. Ese hombre que pagó el traje que llevas puesto. Ese hombre cuya casa estás usando para emborracharte». La sonrisa de Fausto vaciló. Griselda dio un paso adelante, intentando recuperar el control de la narrativa. «Lourdes, por favor, no seas aguafiestas. Papá quería que celebráramos su vida, no que lloráramos su muerte. Estamos haciendo un homenaje a su visión». «¿Su visión?», pregunté, señalando la barra de acrílico. «¿Borrando su historia? ¿Quitando su altar? ¿Invitando a gente que ni siquiera sabe su segundo nombre?». Griselda se puso rígida. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal. Su perfume, una mezcla dulce y empalagosa de gardenias sintéticas, me golpeó la nariz. Bajó la voz para que solo yo pudiera oírla, y el tono dulce desapareció por completo. «Escúchame bien, estúpida, siseó. Estás avergonzándome frente a los inversores. Vete a tu cuarto, o mejor, vete a las caballerizas. Ahí es donde perteneces, con las bestias. Hueles a tierra muerta. Huelo a trabajo, Griselda. Algo que tú nunca has conocido». Ella retrocedió como si la hubiera abofeteado. Su rostro se contorsionó de ira. Se giró hacia la multitud, levantando las manos. «Amigos. Perdón por la interrupción. Mi hermana menor está un poco inestable emocionalmente. Siempre ha sido la oveja negra, ya saben, un poco lenta, un poco obsesionada con el pasado». Hizo un gesto circular con el dedo en la sien, indicando locura. «Pero no dejemos que su mala vibra arruine la gran noticia». Fausto le pasó un micrófono inalámbrico. Griselda subió a la pequeña tarima donde estaba el DJ. Las luces la iluminaron, convirtiéndola en la estrella de su propio show macabro. «Como saben», empezó Griselda, su voz amplificada resonando en todo el salón, «mi padre fue un gran hombre. Pero era un hombre de otra época. Él creía en la tradición, en lo rústico. Pero el mundo cambia. Y la providencia debe cambiar con él». Hizo una señal y 2 asistentes desenrollaron un enorme plano arquitectónico impreso en vinilo, colgándolo sobre el retrato al óleo de mi bisabuelo. El dibujo mostraba la hacienda, pero irreconocible. Los campos de agave habían desaparecido, reemplazados por bungalows de concreto y vidrio. La bodega histórica, el corazón de nuestra producción de tequila artesanal, había sido borrada del mapa, sustituida por una piscina infinita de color turquesa. «Les presento el Retiro Providencia», anunció Griselda, abriendo los brazos. «El primer resort y spa de lujo de la región. Vamos a demoler esas viejas bodegas llenas de polvo y termitas para construir un santuario de bienestar. Y lo mejor de todo, ya tenemos a los inversores alineados para empezar la demolición la próxima semana». La multitud estalló en aplausos. Vi a Fausto chocar los 5 con un hombre de traje que parecía un banquero. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Demolición. La próxima semana. Iban a destruir 150 años de historia. Iban a talar los agaves que papá había plantado con sus propias manos antes de que yo naciera. «No puedes hacer eso», grité. Mi voz se rompió por primera vez. Corrí hacia la tarima, pero Fausto se interpuso en mi camino, bloqueándome con su cuerpo corpulento.
Tranquila, fiera, me dijo, empujándome hacia atrás con una mano en mi pecho. Ya no es tu decisión. Los adultos están hablando de negocios. ¿Tú solo eres, cómo era? Ah, sí. La gerente de operaciones. Bueno, considéralo tu aviso de despido. Estás fuera, Lourdes. Me empujó de nuevo, más fuerte esta vez. Tropecé con mis propias botas y caí de rodillas al suelo duro. La gente se rió. Escuché el sonido de cámaras de teléfonos celulares tomando fotos. La hermana loca tirada en el piso sería el título en sus redes sociales mañana. Desde el suelo levanté la vista. Griselda me miraba desde arriba con una sonrisa de triunfo absoluto. Seguridad, dijo ella por el micrófono. Por favor, escolten a esta intrusa fuera de mi propiedad. Y asegúrense de que no se lleve nada de valor. 2 guardias comenzaron a caminar hacia mí. Cerré los ojos por un segundo. Respiré hondo. El olor a cera de piso y perfume barato llenó mis pulmones. Pero debajo de eso, pude oler algo más. Olí la madera vieja de la biblioteca. Olí la justicia. Abres los ojos. ¡Alto! La voz no fue la mía. Fue un trueno que resonó desde la entrada principal, cortando la música y las risas como un cuchillo caliente en mantequilla. Todos se giraron. En la puerta del salón, apoyado en su bastón de ébano con empuñadura de plata, estaba el licenciado Baltazar. Detrás de él no había asistentes. Había 4 oficiales de la Policía Federal Ministerial, con sus placas brillando bajo las luces de neón. Baltazar no miró a la multitud. Me miró a mí, todavía en el suelo. Y luego miró a Griselda con una expresión que habría hecho temblar al diablo. Nadie va a escoltar a nadie, dijo Baltazar, su voz retumbando en el silencio repentino. Al menos, no hasta que se lea la última voluntad de don Herminio. Y créanme, señores, la fiesta apenas comienza. El silencio que siguió a la entrada del licenciado Baltazar fue absoluto. Era un silencio pesado, espeso, que contrastaba violentamente con la música estridente que acababa de detenerse. Incluso las luces de neón parecían parpadear con incertidumbre. Fausto fue el primero en intentar romper la tensión, soltando una risa nerviosa que sonó más como un ladrido. «Vaya, vaya», exclamó, dando un paso tambaleante hacia el abogado. «Licenciado, qué entrada tan dramática. ¿Trajo a sus guardaespaldas para probar los canapés? Están deliciosos, se lo aseguro». Baltazar no sonrió. Ni siquiera parpadeó. Con sus 70 años, vestido con un traje de lana gris impecable a pesar del calor, emanaba una autoridad que hacía que el traje brillante de Fausto pareciera un disfraz de payaso. «Guarde silencio, Fausto», dijo Baltazar, con voz suave pero cortante. «Y baje esa mano. No soy su amigo. Soy el ejecutor legal de este patrimonio. Y estos oficiales están aquí para asegurar que no se cometa ningún delito federal, más de los que ya se han cometido». Griselda, que había recuperado el color en las mejillas, bajó de la tarima. Sus tacones resonaban agresivamente contra el piso. «¿Delito?», preguntó ella, poniendo las manos en sus caderas. «¿De qué estás hablando, viejo senil? Esta es mi casa. Estoy celebrando mi herencia. El único delito aquí es que esa», me señaló con desprecio, «esa intrusa esté arruinando mi fiesta». Baltazar giró la cabeza lentamente hacia mí. Por un momento, vi un destello de tristeza en sus ojos, una compasión profunda, antes de volver a su máscara profesional. Me tendió una mano. «Levántese, señorita Lourdes. El suelo no es lugar para la dueña de esta casa». Un murmullo recorrió la sala. Griselda soltó una carcajada estridente. «¿Dueña? Por favor». Papá la dejaba jugar a ser la jefa, pero todos sabemos que el testamento dice que los bienes se dividen. Soy la primogénita. Tengo prioridad. El testamento, Baltazar sacó un sobre grueso de su maletín de cuero. Es curioso que mencione eso, señora Griselda. Porque, técnicamente, no estamos aquí para leer un testamento sobre la hacienda.
¿Qué? Griselda parpadeó, confundida. ¿De qué hablas? Hablo de que no se puede heredar lo que ya no pertenece al difunto, respondió Baltazar con calma. Pero su padre, don Herminio, previó que usted tendría dificultades para entender conceptos legales y morales. Por eso me dejó instrucciones precisas. No quería una lectura aburrida de documentos. Quería hablar con usted, cara a cara, una última vez. Baltazar hizo una señal a uno de sus asistentes. El joven conectó una computadora portátil al sistema de proyección que Griselda había preparado para mostrar sus propios planos de demolición. La pantalla gigante parpadeó. El logo de El Retiro Providencia desapareció, reemplazado por estática gris. Señoras y señores, anunció Baltazar, elevando la voz para que todos escucharan, les pido atención. Lo que van a ver a continuación es una declaración jurada grabada, certificada ante notario público, con fecha del 14 de mayo del año 2022. Griselda se cruzó de brazos, mirando la pantalla con desdén. Pon el vídeo, Baltazar. Sea lo que sea que el viejo tenga que decir, no cambiará el hecho de que soy su hija favorita. El abogado presionó una tecla. Antes de que la imagen apareciera, una voz llenó el salón. Una voz profunda, ronca, inconfundible. La voz de mi padre. Pero no sonaba débil como en sus últimos días. Sonaba fuerte. Sonaba furiosa. Amigos, la verdad está a punto de salir a la luz y será devastadora. Si están disfrutando de este drama de justicia familiar, por favor, denle me gusta al vídeo ahora mismo y suscríbanse al canal. Y cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad están viendo cómo esta hermana avariciosa recibe su merecido. Los leo. La imagen se aclaró. En la pantalla gigante, dominando la sala, apareció don Herminio. Estaba sentado en su escritorio de roble, el mismo que Griselda había mandado mover al garaje esa misma mañana. Detrás de él se veían las barricas de roble y los diplomas de premios internacionales de nuestro tequila. Llevaba su sombrero de charro favorito. Miraba directamente a la cámara, con esos ojos oscuros que parecían traspasar la pantalla y clavarse en el alma de los presentes. Griselda, dijo mi padre en el vídeo. No hubo saludo cariñoso. No hubo mi niña. Solo su nombre, seco como un golpe de martillo. En la sala, Griselda dio un paso atrás involuntario. Si estás viendo esto, continuó mi padre, significa que he muerto. Y conociéndote, significa que probablemente estás organizando una fiesta. Siempre te gustaron las fiestas, hija. Mucho más que el trabajo que costaba pagarlas. Hubo algunas risas ahogadas entre los invitados, rápidamente silenciadas por la mirada asesina de Fausto. Seguramente estás ahí parada, vestida con ropa cara, esperando heredar el imperio. Esperando vender la tierra. Esperando demoler mi bodega, la voz de mi padre se volvió más dura. Lo sé, porque encontré los correos electrónicos que le enviaste a esos desarrolladores inmobiliarios hace 2 años. Esperando a que el viejo estire la pata para vender, escribiste. ¿Recuerdas? Griselda palideció. Se llevó una mano a la boca. Papá, yo no. Susurró a la pantalla, olvidando que era una grabación. Cállate y escucha, ordenó el vídeo, como si pudiera oírla. Durante años, perdoné tus excesos. Tus viajes, tus autos, tus caprichos. Pensé que era culpa mía por haberte mimado demasiado tras la muerte de tu madre. Pero el 14 de enero del 2021, cruzaste una línea que no tiene retorno. La imagen en la pantalla cambió. El rostro de mi padre se redujo a una esquina, y en el centro apareció un documento escaneado. Era un estado de cuenta bancario, con muchas líneas rojas. ¿Reconoces esto, Griselda? Preguntó la voz de mi padre. Es el registro de la cuenta operativa de la empresa. Faltaban 8 millones de pesos. 8 millones. Dinero destinado a pagar a los jornaleros, a comprar fertilizante, a mantener la maquinaria. El silencio en el salón era tan profundo que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado.
Los amigos de Griselda empezaron a alejarse de ella, creando un círculo vacío a su alrededor. Tú falsificaste mi firma, continuó mi padre, con una decepción que dolía más que la ira. Sacaste ese dinero para invertir en esa estafa de criptomonedas que Fausto te dijo que era segura. Y lo perdiste todo en 3 semanas. Todo. Fausto intentó esconderse detrás de una columna, pero las miradas de todos estaban fijas en él. La empresa estaba en quiebra técnica por tu culpa. Iba a tener que despedir a 100 familias. Iba a perder la hacienda que mi abuelo construyó. Los prestamistas estaban llamando a la puerta. Y tú estabas en París, comprando bolsos. En la pantalla apareció otro documento. Esta vez era una transferencia bancaria. Yo no tenía liquidez para cubrir tu robo sin vender la tierra. Y me negaba a vender. Estaba desesperado. Estaba a punto de denunciarte a la policía, Griselda. Ibas a ir a la cárcel por fraude y malversación. De 5 a 10 años. Eso me dijo el abogado. Griselda temblaba visiblemente. Las lágrimas corrían por su maquillaje perfecto, dejando surcos negros. Pero alguien intercedió por ti, dijo mi padre, y su voz se suavizó por primera vez. Alguien vino a mi oficina y me rogó que no te denunciara. Alguien dijo, es familia, papá. No podemos dejar que se pudra en una celda. La cámara en el vídeo hizo un zoom lento a la cara de mi padre. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Lourdes, dijo él. Tu hermana menor. La que llamas la sirvienta. La que nunca invitas a tus cumpleaños. Ella vino y puso sobre mi escritorio todo lo que tenía. Vendió su departamento en la ciudad. Vendió sus acciones personales que había acumulado trabajando doble turno desde los 20 años. Vació su fondo de retiro. Apareció la cifra en la pantalla, en letras grandes y negras, 12 millones de pesos. Ella cubrió tu deuda, Griselda. Y cubrió los intereses y las multas. Ella salvó la empresa. Ella te salvó de la prisión. Y ni siquiera te lo dijo. Me hizo prometer que guardaría el secreto mientras yo viviera, para no humillarte. Sentí las miradas de todos clavándose en mí. Ya no eran miradas de desprecio. Eran miradas de asombro, de incredulidad. Yo mantuve la cabeza alta, mirando a mi padre en la pantalla. Pero yo soy un hombre de negocios, dijo mi padre, recuperando su tono duro. Y no acepto caridad, ni siquiera de mi hija. Así que hice un trato. Un trato justo. La imagen cambió por última vez. Mostró la portada de una escritura pública notariada, con sellos oficiales y firmas azules. El 14 de mayo del 2022 firmé este contrato de compraventa y cesión de derechos. A cambio de los 12 millones de pesos que Lourdes inyectó en la empresa, y reconociendo su labor de 10 años como gerente no oficial, le vendí la hacienda La Providencia, la marca de tequila y todos los activos fijos de la compañía. El mundo pareció detenerse. ¿Escuchaste bien, Griselda?, retumbó la voz de mi padre. Tú no heredas nada, porque cuando morí yo ya no era dueño de nada. Solo era un empleado y un inquilino en la casa de tu hermana. Lourdes es la dueña. Lo ha sido durante 3 años. El vídeo terminó con una imagen de mi padre levantando una copa de tequila hacia la cámara. Salud, mi nueva patrona. Cuida el agave. Y saca las malas hierbas del jardín. La pantalla se fue a negro. Durante 10 segundos, nadie respiró. Luego, el sonido de un grito desgarrador rompió el hechizo. «¡Es mentira!», aulló Griselda. Se lanzó hacia el licenciado Baltazar como una fiera acorralada. «Es un vídeo falso. Es inteligencia artificial. Ustedes manipularon esto. ¿Papá nunca me haría esto a mí? Yo soy su princesa». Los policías interceptaron a Griselda antes de que pudiera tocar al abogado, sujetándola por los brazos. Ella pataleaba y gritaba insultos que harían sonrojar a un marinero. Fausto, viendo que el barco se hundía, intentó una táctica diferente.
Se acercó a mí con una sonrisa temblorosa, con las manos abiertas en gesto de paz. Lourdes, hermanita, empezó, con la voz sudorosa. ¡Guau! ¡Qué revelación, eh! Mira, todos estamos un poco alterados. Tu papá era un bromista, ya sabes. Pero esto es familia. El dinero es papel, ¿verdad? No vamos a dejar que unos papeles nos separen. Tú necesitas a alguien que te ayude a administrar todo esto. Es mucho trabajo para una sola mujer. Yo puedo ser tu CEO, podemos ser socios. Lo miré. Miré su traje brillante, su cara hinchada por el alcohol, y la codicia que todavía brillaba en sus ojos a pesar del miedo. Caminé hacia la mesa del DJ. Tomé el micrófono que Griselda había soltado. ¿Socios? Pregunté, mi voz amplificada resonando en las vigas. Fausto, tú no podrías administrar un puesto de tacos, mucho menos una empresa internacional. Me giré hacia Griselda, que seguía forcejeando con los policías. Griselda, deja de gritar. Te ves patética. Ella se detuvo, jadeando, con el rímel corrido por toda la cara. Tú me robaste, escupió ella. Aprovechaste que el viejo estaba senil para hacerle firmar eso. Papá estaba más lúcido que tú ahora, repliqué con frialdad. Y sobre robar, hablemos de robar. Saqué de mi bolsillo un papel arrugado que Baltazar me había entregado discretamente. Según la cláusula sexta del contrato de compraventa, se estipula que los antiguos propietarios pueden residir en la propiedad siempre y cuando no causen daños al patrimonio. Señalé los planos de demolición colgados en la pared. Señalé la pared que habían empezado a picar para poner la barra. Señalé el jardín pisoteado por los autos. Ustedes han violado el contrato. Han conspirado para destruir la propiedad. Y peor aún, mi voz bajó a un susurro peligroso, han insultado la memoria del fundador en su propio funeral. Caminé hacia ellos, paso a paso. Mis botas de trabajo resonaban en el suelo como sentencias judiciales. Fausto, te bebiste la botella de reserva 95. Esa botella costaba 40.000 pesos. Y sentimentalmente no tenía precio. Te la pago mañana, balbuceó él. No tienes con qué pagarla. Estás en bancarrota, Fausto. Papá pagó tus deudas de juego, pero sé que tienes nuevas. Sé que le debes dinero a gente muy peligrosa en Sinaloa. Y ahora que no tienes la herencia para respaldarte, buena suerte. Fausto se puso blanco como el papel. Me giré hacia los guardias de seguridad privada, los mismos que me habían bloqueado la entrada. Señores, dije. Sé que mi hermana los contrató. Pero como dueña legítima de esta propiedad y titular de las cuentas bancarias de la empresa, les informo que ella no tiene fondos para pagarles sus servicios de esta noche. Los guardias se miraron entre ellos y luego miraron a Griselda con hostilidad. Sin embargo, continué, sacando un fajo de billetes de mi bolso, el dinero que tenía para emergencias del funeral, yo sí tengo. Les pagaré el doble de lo acordado si hacen una sola cosa por mí. El jefe de seguridad se quitó las gafas de sol y asintió respetuosamente. ¿Qué necesita, patrona? Señalé la puerta. Saquen la basura. Ahora. No. No pueden tocarme. Chilló Griselda mientras los guardias, sus propios guardias, la agarraban por los codos. Esta es mi casa. Lourdes, maldita sea, soy tu hermana mayor. Ten piedad. La miré a los ojos una última vez. No sentí alegría. No sentí triunfo. Solo sentí un vacío inmenso donde solía estar mi amor por ella. Tuviste mi piedad hace 3 años, Griselda. Tuviste 12 millones de pesos de mi piedad. Y la usaste para comprar bolsos y burlarte de mí. Mi piedad se acabó. Tienes 5 minutos para sacar tu auto de mi entrada antes de que llame a la grúa para que se lo lleve al depósito. Y no intentes volver a entrar. El licenciado Baltazar ya ha tramitado una orden de restricción. Te odio. Gritó ella mientras la arrastraban hacia la salida, con los tacones raspando el suelo de terracota. Espero que te pudras sola en esta casa enorme.
Mejor sola que mal acompañada, murmuré. Fausto intentó seguirla, pero le bloqueé el paso. Tú no, Fausto. Él me miró con esperanza. ¿Me dejas quedarme? No. Tú vas a esperar a la policía. El licenciado Baltazar tiene una denuncia pendiente contra ti por destrucción de propiedad y, sí, posesión de sustancias ilícitas. Creo que los oficiales encontraron algo interesante en tu saco cuando entraste. Fausto palideció y miró a los federales, que sonreían mientras sacaban las esposas. Me di la vuelta. Los invitados VIP estaban paralizados, con las copas a medio beber en las manos. La fiesta terminó, anuncié, mi voz cansada pero firme. Tienen 2 minutos para desalojar mi propiedad. El que se quede después de ese tiempo será acusado de allanamiento de morada. Y por favor, llévense su basura. Nunca había visto a gente rica moverse tan rápido. En cuestión de minutos, el rugido de los motores de los autos deportivos llenó el aire, alejándose por el camino de tierra. Las luces de neón se apagaron. La música murió. Y por fin hubo silencio. La luna llena brillaba alta sobre los campos de agave azul, iluminando las plantas como si fueran espadas de plata. Estaba sentada en los escalones de piedra de la entrada principal. Tenía una escoba en la mano. Doña Socorro estaba a mi lado, con una bolsa de basura, recogiendo los vasos de plástico y las colillas de cigarro que los invasores habían dejado. Estaba exhausta. Mis huesos dolían. Mi cabeza palpitaba. Pero por primera vez en años, el aire que respiraba se sentía limpio. No olía a mentiras. No olía a miedo. Olía a tierra mojada y a libertad. Baltazar se acercó, guardando sus gafas en el bolsillo. Todo está en orden, Lourdes. Los oficiales se llevaron a Fausto. Griselda se fue en un taxi, gritando amenazas, pero no tiene dinero ni abogados para cumplirlas. Mañana a primera hora cambiaremos todas las cerraduras y códigos de seguridad. Gracias, licenciado, dije, mirando las estrellas. ¿Cree que él estaría triste por esto? Baltazar se sentó a mi lado, algo que nunca había hecho, rompiendo el protocolo. Suspiró. Tu padre estaba triste hace 3 años, Lourdes. Creo que hoy estaría orgulloso. Él sabía que el agave necesita poda para crecer fuerte. A veces, hay que cortar las ramas enfermas para que el tronco sobreviva. Tú hiciste lo que tenías que hacer. Salvaste la raíz. Asentí, sintiendo una lágrima solitaria rodar por mi mejilla. Esta no era una lágrima de dolor. Era una lágrima de alivio. Entré a la casa. El salón estaba vacío y en silencio. Con la ayuda de Socorro, arrastramos el viejo sillón de cuero de papá desde el pasillo y lo pusimos de nuevo frente a la chimenea. Fui a la cocina, tomé la urna de madera y la coloqué sobre la repisa de la chimenea, justo en el centro. Luego, busqué en el mueble bar. La botella de reserva 1995 estaba vacía, tirada en el suelo. Pero al fondo, escondida detrás de unas botellas de licor de café, encontré una botella pequeña, sin etiqueta, con un corcho simple. Era el primer destilado que papá y yo hicimos juntos cuando yo tenía 20 años. El comienzo, le habíamos llamado. Serví 2 copas. Puse una frente a la urna. Tomé la otra. Me senté en el sillón de mi padre. Era grande, me quedaba enorme, pero se sentía correcto. Miré alrededor. Esta casa enorme, estas tierras, esta responsabilidad, todo era mío. No por derecho de sangre, sino por derecho de sacrificio. Había comprado cada ladrillo con mi sudor y mi silencio. Griselda tenía razón en una cosa, iba a estar sola en esta casa enorme. Al menos por un tiempo. Pero la soledad no me asustaba. Lo que me asustaba era vivir rodeada de gente que te sonríe de frente y te apuñala por la espalda. Eso se había acabado. Bebí un sorbo de tequila. Quemaba, pero dejaba un regusto dulce al final. Como la justicia. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas.
Al día siguiente, me puse mis botas de trabajo y salí al campo a las 5 de la mañana, como siempre. Los gimadores me saludaron, no como a la hija del patrón, sino como a la patrona. Han pasado 6 meses. La hacienda prospera. He oído rumores de que Griselda vive en un pequeño departamento al otro lado de la ciudad y trabaja como recepcionista en un gimnasio. Fausto sigue esperando juicio. A veces me pregunto si fui demasiado dura. Si debería haberles dado un techo, una mensualidad, una última oportunidad. Somos sangre, después de todo. Pero luego miro mis campos sanos, veo a mis empleados pagados a tiempo, y recuerdo la sonrisa de desprecio de mi hermana mientras brindaba sobre la tumba de nuestro padre. El karma no es una venganza del universo. Es simplemente el eco de nuestras propias acciones. Ellos gritaron codicia, y el eco les devolvió la ruina. Yo susurré trabajo, y el eco me devolvió un legado. Y ahora les pregunto a ustedes, mi nueva familia extendida, ¿hice lo correcto al dejar a mi propia hermana en la calle el día del funeral de nuestro padre? ¿O creen que la sangre debería perdonar incluso la traición más imperdonable? Por favor, déjenme su opinión sincera en los comentarios, los leeré todos. Y si creen que la justicia tardó pero llegó, denle un fuerte like a este vídeo y suscríbanse al canal para más historias de karma instantáneo. ¡Hasta la próxima!